Bueno, muchísimas gracias. Gracias por mencionarme, Kiara. Le quiero dar la bienvenida a todas las personas que están con la sesión acá con nosotros. Le quiero dar gracias a todas las personas que están tras bambalinas organizando, a los que nos van a ver por las distintas plataformas, a los que nos van a ver tiempo después cuando ya esté esto grabado en YouTube. Muchas gracias por su interés, por unirse, por aprender junto con nosotros. Vamos a dar inicio al Congreso Latinoamericano de Trabajo Social con este tema tan importante. Vamos a hablar de la importancia de los paradigmas, del cambio de paradigma, de la innovación social y trabajo social. Mi nombre es Jacqueline Salguero, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala y les doy la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, me gustaría presentar a las personas que van a estar con nosotros en esta hora que vamos a tener para poder conversar un poco, escucharnos y conocernos. Y vamos a empezar con la presentación de la estudiante Kiara Naomi Tamashiro Cenas. Ella es estudiante de octavo ciclo de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Ella pertenece a Holtz Prize Foundation, dedicado al emprendimiento juvenil y desarrollo de proyectos sociales en beneficio de la comunidad. Ella va a estar junto conmigo moderando y en la mesa técnica, que más adelantito les vamos a hablar un poco. Y me gustaría también presentarles a nuestra ponente principal de esta sesión, es la Magíster María Araceli Linares Palacios de El Salvador. Un poquito de su currículum solamente, vamos a hacer ahí un abstracto. Ella tiene una maestría en educación educativa por la Universidad de Harvard. Ella tiene una maestría en docencia universitaria extendida por la Universidad de El Salvador. Actualmente ella es coordinadora nacional de trabajo social de la Corte Suprema de Justicia. Es capacitadora en el Consejo Nacional de Judicatura de El Salvador, docente universitaria, especialista en victimología, niñez y adolescencia, violencia intrafamiliar y de género, y también es presidenta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de El Salvador. Un placer tenerla acá, licenciada Araceli, un gusto poder escucharla y que nos comparta un poquito de su conocimiento. En este momento le damos la bienvenida y pues le doy la palabra para que usted nos pueda compartir su presentación y podamos aprender un poquito con usted. Bueno, en primer lugar, un fuerte abrazo a todas y todos los organizadores de este magno evento. Quiero decirles de que es un placer desde la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales participar. Así es que un abrazo súper fuerte para todos y todas. También, pues, bienvenidos y bienvenidas a los trabajadores, trabajadoras sociales, estudiantes y de otras disciplinas que están en este maravilloso mundo virtual compartiendo temas de mucha importancia para trabajo social. Felicitaciones y enormes éxitos. Entonces, vamos a compartir la presentación para poder conversar. No traigo ningún elemento desconocido para trabajo social, ni una ponencia magistral, sino que un compartir desde la realidad de trabajo social de El Salvador. Me dicen si está bien la presentación y si la ven, por favor. Les hablaba de que para mi conversatorio vamos a tener en cuenta 6 referentes importantes. El primero, ¿qué es paradigma? El segundo, modelo, el enfoque e ideología, la innovación social, el desarrollo sostenible y trabajo social latinoamericano. Estos son los referentes que debemos de tener con respecto al primero. ¿Me puede retroceder la diapositiva, por favor?
primero tengamos en cuenta lo que significa paradigma. Paradigma tiene varias, dijéramos, conceptualizaciones. Depende del autor o de los autores que nosotros tengamos. En lingüística tenemos que paradigma es un conjunto de formas que sirven de modelo. En ese sentido, podemos entender también que con mucha frecuencia en las ciencias sociales, el paradigma es igual a modelo. En sociología podemos nosotros también entender que paradigma designa un conjunto explícitamente determinado de conceptos y proposiciones para dirigir una investigación. Allí tenemos como su principal representante a Robert Merton. En ciencias sociales, el concepto que se usa es el de Thomas Kuhn. Este es un paradigma científico o de las ciencias sociales. Según Kuhn, son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos que explican problemas o soluciones a una comunidad científica. Entonces, vamos entendiendo que estos paradigmas son explicaciones en las cuales un grupo de cientistas o de investigadores determinan y se ponen de acuerdo para que funcione en un determinado tiempo y espacio. Y lo que tienen los paradigmas es una función sumamente importante, como es el explicar. Pero también hay que tomar en cuenta que un paradigma o algunos paradigmas cambian cuando empiezan a tener problemas, es decir, cuando ya su vigencia, su forma de explicar los fenómenos de la realidad ya no funcionan, ya no aplica a esa realidad concreta, a ese momento histórico. Porque el paradigma lo que pretende es explicar ciertos fenómenos. Entonces, cuando ya no le es factible la explicación científica de esos fenómenos, el paradigma entra en crisis y surgen otros paradigmas. Entonces, debemos de entender desde la perspectiva de las ciencias sociales que el paradigma puede con frecuencia ser utilizado como sinónimo de modelo. Ahora bien, en investigación hay que considerar dos elementos fundamentales. En la investigación podemos tener una disposición para explicar esos fenómenos, pero también debemos de tener una perspectiva como trabajadores y trabajadoras sociales de tener una función interventiva, es decir, intervenir en realidades concretas. Entonces, también por eso es que podemos ver de que en la investigación también tiene una función, dependiendo del modelo, de que también investiga, pero también actúa. Ejemplo, la investigación-acción. Entonces, veamos que el paradigma puede ser utilizado para explicar fenómenos, pero también tener paradigma para intervenir. De tal manera que podemos explicar los fenómenos en la práctica. ¿Cómo va a explicar un trabajador, una trabajadora social esa realidad concreta, esos fenómenos sociales concretos? Esas explicaciones
tienen que ver mucho con conceptos, con las categorías, con ideas, con valores y con las creencias. Usted como trabajador o trabajadora social o estudiante que se está formando como trabajador social o trabajadora social, tiene como persona individual esos conceptos, esas categorías, esas ideas, producto del contexto en donde usted se desarrolla. ¿Qué creencias son los que tenemos los salvadoreños? ¿Qué creencias son los que tienen los guatemaltecos? Etcétera, etcétera. Entonces, esas categorías concretas le permiten a usted explicar los fenómenos de la realidad. Ahora bien, los grandes referentes teóricos que tenemos como paradigmas está a depender de su teoría, de su modelo, de estos elementos que les he mencionado. Puede ser estructural funcionalista, puede ser positivista, puede ser materialista, histórico, weberiano, de Max Weber, de la investigación cualitativa. Y pongamos 3 ejemplos claros para que vea cómo funcionan los paradigmas. Por ejemplo, la pobreza. La pobreza. Si usted considera que una persona es el problema, le atribuye que la causa principal de vivir en condiciones de pobreza y exclusión social es la persona, entonces usted está allí utilizando el estructural funcionalista. Ahora bien, si usted considera y empieza a hacer una interpretación y explicación del fenómeno de la pobreza desde el materialismo histórico, va a hacer un análisis integral, empezando por la estructura social que tiene determinada realidad, que a pesar, pues, que no es responsabilidad del individuo como tal, sino que del contexto de las determinantes socioeconómicas, políticas, educativas, que están inmersos dentro de esa realidad. De tal manera que hay que tener muy en cuenta que no todas las teorías tienen aplicación a todas las realidades. De allí que es sumamente importante para nosotros los latinoamericanos que podamos entonces ir construyendo a partir de realidades, pero desde un enfoque teórico, metodológico, esos paradigmas que respondan a nuestras verdaderas necesidades, a nuestras verdaderas realidades. Entonces, ven ustedes la importancia de cómo trabajador social, como trabajadora social, debo de darle las explicaciones a los fenómenos desde una mirada, desde una perspectiva sumamente amplia. Ahora, para eso es bien importante ubicar cuál es el lugar del sujeto. Y en eso juega un papel muy importante 3 elementos fundamentales: la epistemología, la deontología y el proyecto ético-político que como trabajadores y trabajadoras sociales debemos de tener en cada país. Esos son referentes, esos son paradigmas sumamente importantes que nos dan una visión técnica científica del trabajador y de la trabajadora social. Me mencionaba uno de los amigos a quien consulté sobre los paradigmas en el marco de Latinoamérica,
Y me hablaba de, por ejemplo, de las corrientes feministas. Y hay un buen esfuerzo, una buena práctica sobre la epistemología del sur. ¿Qué significa esto? Entender el mundo desde los pueblos originarios. Entender esas situaciones concretas que nos permiten a nosotros ir más allá de la explicación a la práctica para ir reconstruyendo y construyendo esos paradigmas pertinentes, es decir, que respondan a nuestra realidad. Siguiente diapositiva. Y tenemos esto, cambios de paradigma en trabajo social en la última década. ¿Cuáles son esos cambios de paradigma? He podido identificar 3 desde la realidad, son muchos, pero los 3 que pudiésemos nosotros ir como construyendo, ampliando y fortaleciendo son 3. 1, pasar en nuestra práctica, por ejemplo, para atender la niñez y la adolescencia, pasar del modelo tutelar a la doctrina de protección integral de la niñez y de la adolescencia, en donde al niño no se ve, a la niña y al adolescente no se ve como objeto, sino como sujeto titular de derechos, como el niño que puede ejercer desde su propia realidad y hacer efectivo los derechos que le corresponden. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a vivir en familia. Ese sería un ejemplo. Otro es que, entonces, pasar del enfoque asistencialista al enfoque de derechos humanos. Si estamos trabajando con la familia, entender y comprender que la familia es sujeto pleno de derecho. Entender y comprender que si estamos trabajando a una persona víctima de violencia intrafamiliar o de género, o por su condición o ser persona con discapacidad, ella y él tiene derecho, es sujeto de derecho. No es fácil en las realidades latinoamericanas soltarnos de ese paradigma, de ese modelo de asistencialista. Hoy, en el marco de la pandemia, estamos regresando de alguna forma, que es diferente el asistencialismo, o sea, la asistencia social, con el asistencialismo. La asistencia social tiene que ver con ese ejercicio de los derechos humanos de las personas. Entonces, también el otro es, en cuanto al cambio de paradigma, es no criminalizar la pobreza. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, en los informes sociales, cuando estamos participando en un cuidado personal? Por ejemplo, vamos a realizar la visita domiciliaria, que por cierto, eso de la visita domiciliaria es un término, es una técnica, pero también es de cuestionarse, porque se relaciona mucho con la visita social, con esto y lo otro. Cuando vamos a la aplicación de esa técnica de recolección de información y vamos solamente a conocer las condiciones materiales en las cuales las personas viven su vida cotidiana y describimos
cómo es su casa, cuántos cuartos tiene, cuántas camas, cuántas sillas. Un momento. Dar a conocer las condiciones materiales y optar porque otras condiciones físicas de la vivienda son mejores para dar una opinión, no. Ver las condiciones materiales y tener un enfoque tan reduccionista es criminalizar la pobreza. Se necesitan otros elementos de condicionantes sociales. ¿Quiénes de las partes o quién de las familias en disputa por un cuidado personal presenta las mejores condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos del niño, de la niña o del adolescente? Es una visión totalmente diferente. Es una visión totalmente de derechos humanos. Entonces, en esos cambios, sí puedo decirles que se está trabajando de pasar de esos enfoques antidiscriminatorios, de control, a un enfoque de derecho. Estamos en proceso para construir ese tipo de paradigmas en trabajo social en las últimas décadas. No es todo, pero el esfuerzo está y allí es de pasar al enfoque de derecho en todo el sentido de la palabra. Pero para eso necesitamos conocerlo. Siguiente diapositiva. Dice aquí, el movimiento de reconceptualización, un cambio de paradigma en trabajo social, es una pregunta muy importante, pero también muy compleja de responder. Y esa pregunta o ese tema está como muy, dijéramos, relacionado a las realidades que cada país está viviendo o lo vivió ese movimiento reconceptualizador en América Latina. Por ejemplo, en El Salvador, sí hubo ese movimiento de reconceptualización. Y hay personas en El Salvador que participaron directamente en esos movimientos, en ese movimiento. Se quedó a nivel de una postura de informar y de decir y de concluir que la formación que estaba recibiendo trabajo social en aquel entonces, ¿verdad?, en la época de la reconceptualización, no respondía a las verdaderas aspiraciones y a las verdaderas condiciones de la sociedad, específicamente de los sectores en condición de vulnerabilidad, en condición de pobreza, de exclusión social. Entonces, pero allá en el fondo quedó esa etapa como una etapa histórica de significativo, dijéramos, impacto. Pero todavía tenemos la formación que no nos deja aún dejar esas formas de ver a la persona como sujeto de ayuda. Y hay una gran diferencia entre considerar el paradigma de ayuda con el paradigma de derechos humanos. La ayuda es, si usted quiere, como persona, como profesional, ayuda a la gente. Pero con el enfoque de derechos humanos, estamos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, específicamente a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Niños, niñas
adolescentes, mujer, personas con discapacidad, personas adultas mayores, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí hay cambios. Hay esfuerzos en los países de pasar de un paradigma al paradigma de derechos humanos, de inclusión, de quitarnos esa práctica controladora, opresora, cómo viven las personas, sino cómo podemos garantizarle los derechos a estas personas. Siguiente diapositiva. Y viene y está aquí el tema de la innovación social como paradigma relevante en el marco de la pandemia COVID-19. Quiero decirles que esta pandemia COVID-19 nos tiene a los más fuertes, poderosos, economías están debilitadas. A los países más fuertes también. A todos nos tiene en una incertidumbre. Pero de allí viene qué es lo que trabajo social debe o tiene que hacer. Tenemos tantos retos, en primer lugar, para garantizar los derechos de los y las trabajadoras sociales, primero, ¿verdad? En nuestra práctica profesional, garantizarnos. El Estado tiene que garantizar a todos los de la primera línea y a la población en general. Tiene que garantizar el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho, ¿verdad?, a la no discriminación. En términos formales, ahí están las leyes, pero en términos reales, esta pandemia está dejando claro que no todos tenemos las mismas condiciones para poder enfrentar esta pandemia. ¿Cuáles serán esas innovaciones para trabajo social? No es solamente utilizar la virtualidad para las entrevistas, para conocer las condiciones de la gente. Tiene que ir más allá de poner el intelecto al servicio de todas las personas en situación de vulnerabilidad. Pero también nosotros como sujetos de derecho, tenemos también el derecho a la salud. De tal manera que tenemos que ver qué serán entonces esas innovaciones para que vaya en consonancia al desarrollo, sigamos, al desarrollo sostenible. Sigamos a la siguiente, Entonces tenemos ahí la innovación social con el desarrollo sostenible. Tenemos que pasar, ¿verdad?, de los espacios laborales tradicionales a los espacios laborales emergentes. ¿Qué equipo de bioseguridad necesitamos? ¿Qué técnicas son las que vamos a implementar? Hay una gran crisis, porque el desarrollo sostenible está vinculado con qué condiciones tiene el contexto para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas. Para la alimentación, por ejemplo. Escuchamos con frecuencia que lo mejor que puede tener un país, una nación, un pueblo, son su gente, unas personas.
Pero los recursos humanos, los recursos naturales, tienen un crecimiento y un desarrollo inverso al crecimiento de la población. Entonces, el desarrollo sostenible, ¿verdad? Si nosotros vemos la definición del desarrollo sostenible, permítanme ver esta definición de desarrollo sostenible. Es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Instintivamente, una actividad sostenible es aquella que se puede conservar. Miren la definición, y es la definición común. Por ejemplo, el derecho al agua, pero al agua con todas las condiciones higiénicas. En nuestros países latinoamericanos, no todos los sectores de la población tienen el servicio del agua potable. El derecho a la vivienda. Cómo los ingenieros y cómo los arquitectos pueden lanzar una política pública en donde haya casamiento, pero fuerte, entre las construcciones y el medio ambiente. ¿Cómo? ¿Cómo el trabajador social puede entonces vincular todos esos problemas que tenemos, pero con acciones, porque no podemos, no debemos, es la palabra correcta, seguir haciendo lo mismo en condiciones totalmente diferentes. Las condiciones de sobrevivencia del contexto macro, las familias, las poblaciones, presentan otro tipo de situaciones en donde el trabajador social debe de jugar un papel bien importante, pero no con activismo, sino que con paradigmas, con modelos de intervención que estén acompañados de fuertes formas de investigar para realizar acciones que realmente transformen y no que quede en discurso, sino que vaya a la práctica. Y quiero decirles que el enfoque de derecho es un buen elemento que nos puede servir para garantizar el ejercicio, la efectividad del ejercicio. Entonces, la innovación social. Y no quedarnos que con la innovación social es solamente los celulares. Mira lo que me pasó a mí con la computadora. La tecnología falla. Y si no se tiene mucho cuidado, deshumaniza. ¿Cuántas familias tenemos en donde ya no hay conversaciones, ya no hay contacto físico, ya no hay ese contacto emocional por estar bien dedicados al chateo? Nos comunicamos más de lejos a través de los celulares que con los que estamos cerca. Ese contacto que nos hace humanos, ese contacto de saber qué es, y ahí trabajo social tiene mucho que decir, porque nuestra profesión cruza el humanismo, cruza la empatía, cruza el entender que como personas profesionales debemos de prestar un servicio a quienes lo necesitan, con enfoque de derecho. Siguiente. Cambios para el trabajo social latinoamericano. Estos son, pero cambios profundos, en donde es bien importante
Uno de los que planteo es que deben todas las instituciones formadoras de trabajadores y trabajadoras sociales elaborar planes de estudio de acuerdo a las exigencias de la realidad. Por ejemplo, en mi país, El Salvador, cada 5 años las universidades formadoras, que son 6, ¿verdad? Que son 6, tiene que reformular o de reformar los planes de estudio. Pero generalmente se mantienen las mismas, ¿verdad? En algunos lugares. Entonces, los planes de estudios tienen de estar de acuerdo a las exigencias de la realidad, en donde esté impregnado de las teorías críticas, de la teoría de conflicto, de la teoría feminista, en donde incluya el medio ambiente, en donde incluya todo aquello que tenga que ver con la perspectiva de género, con atención a las mujeres víctimas de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, es un compromiso de las universidades, esos planes de estudio de acuerdo a las exigencias de la realidad. También se requiere docentes altamente calificados y actualizados. Si no, nos va a dejar en nuestra formación la historia y nos vamos a quedar con los modelos, con los paradigmas tradicionales. Pero quiero decirles, y allí lo decía en un documento que los encargados del Congreso decían, mire, la metodología de trabajo social es sabia en términos técnicos científicos. Aplican las metodologías de caso, de grupo, de comunidad, de investigación, administrativo, política pública, etc. La dificultad está en el enfoque. ¿Qué paradigmas vamos a ocupar en la formación? ¿Qué paradigmas están utilizando los docentes? Si todavía nos están diciendo en las clases, mire que el trabajador social tiene que ayudar. No. El ayudar es voluntario. El garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas es obligación del trabajador social. Porque para eso ganamos el salario. Nosotros estamos obligados a brindar un buen servicio. Y las personas tienen el derecho de que se la atienda con servicio especializado y de acuerdo a sus necesidades y derechos. El otro cambio que es importante en trabajo social es el fortalecimiento de la investigación. En América Latina existen países que tienen un avance impresionante en trabajo social. No voy a mencionar alguno porque puede ser que quede alguno sin que lo mencione y tampoco. Pero sí quiero decirles que El Salvador tiene mucho apoyo para el desarrollo de trabajo social de otros países que han logrado unos niveles impresionantes de desarrollo. Por supuesto de que con realidades diferentes, pero que sí, la buena práctica, la solidaridad aplica para trabajo social a nivel de América Latina. Y el Caribe, porque sí, tenemos países muy de avanzada en el Caribe por trabajo social. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva.
Perdón, licenciada, estaba hablando con el micrófono en silencio. Solo para comentarle que tenemos 3 minutos solamente Bueno, me para alcanza, me culminar. alcanza, me alcanza. El uso de la tecnología humanizada. Hay que prohibir en las instituciones el uso del celular o de la tecnología para hacer cosas personales. Todo al servicio del sujeto que atendemos. Habría que haber también una revisión del perfil para ser trabajadores y trabajadoras sociales, no aquellos que dicen que son trabajadores y trabajadoras sociales por estómago o porque no lleva matemática. Esos definitivamente no tienen por qué estar estudiando ni ser trabajadores ni trabajadoras sociales. Y una buena práctica, entre otras que quisiera dejar claro, es la pertenencia a la Federación Internacional de Trabajadores Sociales a nivel global y nos corresponde por región la pertenencia a la Federación Internacional de Trabajo Social, región América Latina y el Caribe. Desde el 2017, Trabajo Social de El Salvador pertenece a la FIT y tenemos grandes avances. El pertenecer a la FIT a El Salvador nos ha dado un antes y un después de esa pertenencia. En el desarrollo profesional, en impulsar procesos de formación de avanzada, en estar también acordes al desarrollo de trabajo social a nivel mundial. Entonces, eso es lo que en esta tarde puedo compartirle, no sin antes subrayar mis disculpas por el problema tecnológico. La siguiente diapositiva y última, por favor. Tenemos saludos muy especiales desde la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de El Salvador. Mil disculpas, pero fuertes abrazos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Araceli Linares. Ha sido muy enriquecedora su ponencia. La verdad que los puntos claves que nos mencionó sirven mucho para el repensar de nuestra profesión y cuán importantes los temas de innovación social y desarrollo sostenible, bueno, en estos tiempos en donde estamos en un contexto de pandemia, ¿no? Y también gracias por haber aceptado participar en este Congreso Latinoamericano de Trabajo Social. Un fuerte abrazo. Qué bueno que se haya solucionado todo a tiempo para poder escuchar su ponencia magistral. También recordarles a todos los participantes que esto no termine aquí. Tenemos muchos más espacios de discusión, como por ejemplo ahora sigue la sesión principal, denominado Innovación en Trabajo Social, Destruir para Innovar, con la ponente Giselle Elvira Barbosa de Argentina, en compañía de nuestros compañeros Kevin Camero de Guatemala y Joely Domínguez de Honduras. Si desean seguir repotenciando sus conocimientos respecto a la innovación social, pues los invitamos a esta sesión masiva. Luego de ello vamos a tener las mesas técnicas, donde Jackie y yo estaremos participando, desarrollando y potenciando este tema que nos ha explicado muy bien la ponente. Y también vamos a dar el resumen de todos los puntos principales de su exposición, y va a ser de forma dinámica, y lo que queremos generar es la participación activa entre todos nosotros. Y el día de mañana también tenemos espacios de articulación, sesiones simultáneas, mesas técnicas desarrollando temas de acuerdo a nuestra profesión, como cuestiones éticas normativas, así también como temas coyunturales. Los invitamos a participar y seguir enriqueciendo su conocimiento, porque trabajo social no se define en la práctica, sino en la transformación de conocimientos y accionar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Ahora sí, los invitamos a la sesión principal. Creo que a sus correos ya se les envió el enlace para que puedan conectarse. En cuanto a la mesa técnica, este es el mismo enlace, creo, para el otro horario, entonces los esperamos también
con muchas energías y motivación para seguir repotenciando nuestro conocimiento. Gracias. Hasta luego. Gracias, Naomi. Gracias, licenciada. Bueno, a ustedes espero pues seguir en la actividad. Claro, muchas gracias. Hasta luego.